Vamos a hacer el resumen de Mercado Libre, esta empresa que cotiza en el Nasdaq del 2007, que tiene una evolución exponencial. Y bueno, vamos a ver algunos puntos. Bueno, Mercado Libre, vamos a analizar el tercer trimestre del 2020, que va del 1 de julio al 30 del 9 del corriente año. Y empezamos con esto. Primero quiero destacar que Mercado Libre tiene una presentación muy buena porque no solo tiene la grabación de la asamblea donde presenta el tercer trimestre, sino que tiene reescribieron todo lo que dijo el encargado en jefe de finanzas de todo esto, ¿no? Además se basa en la presentación que ahora vamos a ver, donde acá pongo los highlights y vamos a ver qué significa más o menos cada cosa y sus puntos salientes, ¿no? Bueno, esto GMB, el General Marker, quiere decir todos los productos, el promedio de, es la multiplicación de productos más el promedio del precio del producto, lo cual aumentó en moneda constante, local currency, que vendría a ser el dólar, 117%, o sea, en promedio, si hoy compraba a 1, mañana voy a comprar a 2,17, y el total de todo esto es 5.900 millones de pesos, ¿no? Esto es el entregado, que aumentó un 139%, los ítems vendidos aumentó un 110%, la ganancia después vamos a ver. Esto es lo que sea mercado de pago, que en total es 14,5 billones, on y off, y esto es el mercado de pago en el negocio. Bien. Otras cosas para destacar, que Mercado Libre tiene una especie de herramientas que hace que se financie como un mercado de pago para pagar, el mercado de crédito, donde bajó la tasa de interés promedio del 14,3 al 10,2 en el trimestre. Mercado de envíos, acá como bien pues pone mercado de crédito, mercado del libre, tiene su propia marca, tiene, o sea, sus propios negocios, sea virtuales o sean sponsorizados por Mercado Libre, así que ya tiene como sus propias sucursales, y ni hablar de los depósitos que han instalado. Bueno, seguimos. El resultado acumulado es un saldo positivo de 49,9 millones. El tercer trimestre da un saldo de 15 millones de dólares. El año pasado venía con un déficit por mayores gastos de 118 millones de dólares, con un tercer trimestre espantoso de 146,1 millones de dólares. Espantoso desde el punto de vista de resultados. Bueno, en los highlights repasamos, puntualiza el gran crecimiento de 117% por año en el Gross Merchandising Value, es decir, el número de transacciones y valor promedio por pedido. En Argentina y Brasil se llegó al 242%, debido principalmente a la incorporación de otras categorías, sobre todo en Brasil, que trazó una vasta cantidad de lazos con corporaciones. En general se han duplicado las inversiones en marketing y potenciado el servicio de envíos, llegando al 64% de las transacciones en el corriente año, sobre todo por la pandemia, ¿no? Bueno, los ingresos por servicios acumulados son de 2.646,16 millones de dólares, un incremento del 63,1% con respecto al tercer trimestre del 2019. Los costos de ventas totales acumulan 1.426 millones de dólares, aumentando un 72,15% en interanual. El EBITDA sobre ventas acumula un 8,5%, y al tener el resultado operativo del año pasado negativo, sumado a las depreciaciones, ¿no? Eso da un margen nulo, un margen de EBITDA nulo. Vamos allá, perdón.
Acá vamos al balance, donde vemos el cuadro de resultados. Acá digo que justamente el acumulado de operaciones dio menos 84 millones de dólares, 3 millones de dólares. Bien, seguimos. Bueno, Meli trabaja con 18 países en Latinoamérica, donde los ingresos en este ejercicio se distribuye como Brasil, que es el 55% de la operación, se incrementa un 42,6% anual. Argentina, que es el 24,8% de la facturación. Miren, más del 80% es solo Argentina-Brasil, con un alza del 102,8%. México sube un 95%, solo el 14%, y después el resto de los países sube un 93,9%, con Chile y Colombia creciendo. Convengamos que Colombia y Argentina tienen los mismos cantidad de habitantes. Argentina lo supera, tiene 10 veces más de facturación que Colombia. El ingreso en Marketplace es que ellos lo llaman comercio, es 63,75%, el año pasado era el 59%, o sea, todo lo que tenga que ver con el producto y el cobro de comisiones, y todo lo que es fintech, que tiene que ver con las comisiones, sobre todo Mercado de Pago, que nos hace pagar a veces una comisión muy alta cuando hacemos transferencia de dinero. Argentina tiene un 43,8% en fintech. Vamos a ver la tablita de cómo divide todo esto con algunos valores. Vamos a agrandar. Acá vemos que Argentina tuvo un 102,8%, Brasil solo un 42,6%, y acá lo que digo que el fintech ocupa mayor ponderación con respecto a todos los demás ítems, incluso México y que Brasil, que son los 3 países más importantes de Mercado Libre, ¿no? Con los que regionaliza Mercado Libre. Bien, vamos a ver otros datos. Los usuarios activos son 112,5 millones, crecieron un 84,1% interanual. Los nuevos usuarios se incrementaron en un 21%. El volumen de productos transaccionados creció un 81,4%. Los productos enviados crecieron un 103%, y las transacciones de pagos, o sea, mediante plataforma, subieron un 200, casi 30%, un 28%. Acá vemos que hay otros datos más que ustedes los pueden ver si bajan el balance. Acá digo 112,5 millones de usuarios activos, que esto quiere decir que hicieron algo, que tocaron Mercado Libre, hicieron alguna transacción, pagaron con Mercado, ya con pagar una vez con Mercado de Pago ya sos un usuario activo. Los registrados este año, que tuvo un 21,1% de diferencia. Acá el volumen de pago que es un 80% más, las transacciones de pago muchísimo más, ya casi ocupa un 150% más, por lo menos, etcétera. Bueno, los gastos operativos suman 1.067,4 millones de dólares, creciendo un 21,6% interanual. Bueno, gastos sin marketing subió 10% por gasto de ETO por protocolo de COVID. Desarrollo de producto y tecnología subió un 42% por incremento de salario y de la nómina. Y los administrativos por incremento de salario y programas de retención a empleados. Eso a veces lo adornan dándole acciones, por ejemplo, emitiendo acciones. Hay muchos empleados que tienen acciones en la compañía. Y bueno, y diversos incentivos para que el empleado se quede, ¿no? Vamos a ver cómo pondera estos gastos. Por ejemplo, en desarrollo de producto y tecnología, la ponderación es 8,9, a pesar del aumento, ¿no? De las ventas, el año pasado era 10,2. Gastos de marketing y ventas este año es 23,4, el año pasado era un 35% más o menos, por eso se iba para un negativo. Este año, por ejemplo, en todo lo que sea gastos administrativos es un 8%, el año pasado era un 9,1. Seguimos.
Los resultados financieros acumulan un negativo de menos 27,5 millones de dólares. El año pasado era 40,4 millones de dólares, principalmente por diferencia de cambio en Argentina, donde la brecha con el dólar blue es del 91,2%, y también por gastos de intereses en fideicomiso y en tarjeta de crédito. Bien, vamos a ver esto. Esto, el 91,2, obviamente que llega a ser, creo que un poquito más, ¿no? Llegó a ser un poquito más, ahora está más o menos en eso. Esto es 21,1, acá está. Esta es la diferencia, foreign currency loss, da 32 millones negativo, y el año pasado era solamente 1.900 millones negativos. El flujo de fondo es 1.624,1 millones, un incremento de 11,5, principalmente por emisión de préstamos. Se ha emitido bonos con Brasil, sobre todo, un montón se emitió. Está el bono, obligaciones negociables, para llamarlo de alguna manera, de 800 millones de dólares, y otra obligación, otro préstamo de 329 millones de dólares aproximadamente. Vamos a ver el flujo de fondos un poquito más. Donde, si bien el año pasado se emitieron acciones por casi 2.900 millones de pesos, esta es la emisión de deuda, ¿no? Donde el saldo es mayor a eso. Bien, la deuda neta suma 1.209 millones, donde tomo todos los préstamos más las obligaciones negociables, y acá en el mismo flujo vemos este es la obligación negociable, donde se instalaron fideicomisos para clientes estilo Ribeiro o algo así, por 1.421,8 millones, con un incremento a lo emitido el año pasado del 59%. De las perspectivas mencionan que la gerencia ha hecho una estimación para el resto del 2020, pero bajo la incertidumbre que causa la pandemia pueden variar sus operaciones, así como sus resultados financieros. El riesgo de COVID, ¿no? Por último, y esto es importante, la liquidez baja del 2,16 a 1,64 por la cantidad de deuda que se emitió, al igual que la solvencia, que baja a 0,44 a partir de 0,73. El valor del libro es 35,07, y la cotización en dólares es 1.304,49 dólares cada acción. Tengamos en cuenta que el CDR es más o menos parecido, un poco más tal vez, es porque el ratio es de 60 a 1, entonces hay que multiplicar el CDR para que tenga la misma cotización en dólares por 60. La capitalización es monstruosa, pero esto es una especie de anticipación, ¿no? O sea, así como Tesla tiene la cotización barra valor del libro, la brecha bastante amplia, la capitalización es una anticipación al nivel de evolución de la empresa. Por ende, si multiplicamos la cotización por la cantidad de acciones, nos da 64 billones de dólares, o 64.909,2 millones de dólares. La ganancia por acción acumulada es de 0,94 dólares. Eso es todo. Hasta luego.